En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. En la fiesta de estos santos papas mártires, leemos los pasajes del Evangelio en que nuestro Señor Jesucristo realiza lo que se llama la promesa del primado de Pedro, del romano pontífice. En efecto, caminando con sus discípulos, el Señor les hace una pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién soy yo? ¿Y qué pretendía el Señor con esta pregunta? Reafirmar la fe de sus apóstoles en su dignidad mesiánica y en su divinidad, y anunciarles el primer diseño de la fundación de su nuevo reino, es decir, la Iglesia. Primero les pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Y los apóstoles responden. Algunos, como Herodes, creían que era en efecto Juan Bautista resucitado. Otros, basados en la profecía de Malaquías, creían que era Elías, que debía venir antes del Mesías para preparar su llegada. Y otros creían que era Jeremías, porque este profeta había escondido el tabernáculo y el altar del incienso en tiempo del destierro, y muchos decían que tenía que volver antes del Mesías para descubrir dónde estaban escondidos esos tesoros. En fin, los apóstoles decían que la gente decía que era un profeta. Por los evangelistas, sabemos que unas de las personas que seguían al Señor sospechaban que Jesús sería efectivamente el hijo de David, y otros incluso querían proclamarlo rey. Pero fueron estos movimientos de proclamación del rey unos movimientos pasajeros que nos dejaron huella en la muchedumbre. Esperaban más bien seguir las falsas concepciones que les habían enseñado sus doctores, es decir, un Mesías temporal, un Mesías glorioso, un Mesías triunfante de sus enemigos políticos. Y veían que ni la vida ni la doctrina de Jesús se condecía con ese ideal del Mesías que ellos se habían formado. Luego Cristo se dirige a sus apóstoles y les pregunta a ellos, que le conocían bien, qué pensaban ellos directamente quién era él, el Hijo del Hombre. Y en efecto, como hemos escuchado, no contestaron todos, sino que tomó la palabra San Pedro. Y él respondió: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Qué quiere decir esta respuesta de San Pedro? Padres de la Iglesia como el Crisóstomo, como San Jerónimo o como San León Magno y otros autores modernos como Maldonado y Lagrange sostienen que San Pedro, al responder de esta manera al Señor, reconoce dos cosas. En primer lugar, su mesianidad, y en segundo lugar, su divinidad. Esta segunda, su divinidad, se reconoce al decirle Hijo de Dios. Busca el apóstol San Pedro expresar con estas palabras una divinidad trascendental equiparable al Padre sobre todas las criaturas. Y ante esta respuesta del apóstol, nuestro Señor Jesucristo le felicita. Felicita esta confesión: dichoso eres. Y para acentuar más las palabras que van a seguir, le llama por su propio nombre: Simón, hijo de Jonás. Pero le dice que aquella confesión, es decir, reconocerle como el Mesías
y reconocerle como Hijo de Dios no se debía a sus esfuerzos. El Señor lo dice: no es la carne ni la sangre quien te lo ha revelado. Sangre y carne, expresión bíblica para designar la naturaleza humana, sino que a la gracia concedida por el Padre le fue concedido poder decir esta confesión, ya que, como leemos también en la Sagrada Escritura, nadie conoce al Hijo sino por el Padre. Y a la felicitación del Señor se añade con expresión solemne el cumplimiento de la promesa de cambio de nombre que le había hecho el Señor al apóstol hasta ese momento llamado Simón. Le dice: tú eres Pedro. Y en arameo sabemos que es la lengua que el Señor naturalmente debió haber proferido estas palabras. Quiere decir Pedro y piedra. Entre Pedro y piedra no existe diferencia alguna. Y por tanto lo que le dijo fue: tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estas expresivas metáforas de Cristo tienen, como podemos entender, un significado fácil. El Señor es el arquitecto. El edificio que edifica es la iglesia. Y el cimiento o fundamento firme y estable que dará consistencia a este edificio es la roca de Pedro. Y como es una edificación no física, sino una edificación moral, a lo que se refiere con decirle a Pedro que él será el cimiento, se refiere a que él será la autoridad suprema sobre la iglesia, y por tanto él tendrá el primado de jurisdicción. Los otros símbolos que podemos leer añaden más relieve a este pensamiento del Señor. A dos nos referiremos: a las puertas del infierno y a las llaves. Las puertas del infierno que hace referencia el Señor es referente al poder infernal. El reino de Satanás estará siempre en lucha con el reino de nuestro Señor, que es la Iglesia Católica. Pero por la promesa del Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ese reino, que ese poder infernal nunca vencerá el reino de Cristo a la Iglesia. Se presenta, por lo tanto, la Iglesia fundada sobre Pedro, es decir, le promete la indefectibilidad. Y como es una sociedad doctrinal, la Iglesia también le promete de esta manera su indefectibilidad, que lleva también consigo una infalibilidad, ya que errar cuando se pretende enseñar el nombre de Dios, dadas las debidas condiciones, equivale a ser derrotado por el espíritu de la mentira. Y en segundo lugar, las llaves. Entre los antiguos, las llaves eran símbolo del poder, y por tanto a quien se le daban las llaves de una ciudad equivalía a darle el poder para gobernarla. Dar a Pedro las llaves de la iglesia es darle el poder para gobernar. Esta promesa no solo se hace a Pedro, sino también a sus sucesores, pues la iglesia ha de durar hasta el fin del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.